Patriotas, una noticia más para que la oposición haga chile con el rabo, pues resulta que la economía de México va a crecer y se va a potencializar. Esto muy contrario a lo que los miembros de la oposición creían, decían y esperaban. Todo esto gracias a los esfuerzos del primer año de trabajo del actual gobierno federal encabezado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué forma va a crecer? ¿Cuáles son los avances económicos que México va a tener? ¿Qué es lo que la oposición estaba diciendo en referencia a una economía de México estancada? Bueno, todo esto y más aquí en Patria 24/7. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7 y si todavía no lo han hecho, los invito a que en este momento se suscriban a nuestro canal, a que activen la campanita de las notificaciones y puedan seguir muy de cerca todos los contenidos que estamos generando para ustedes. Y bien, mis queridos patriotas, pues resulta que hoy tenemos información que seguramente les va a encantar, y es que para que los de la oposición sigan haciendo chile con el rabo, resulta que la economía de México va a tener un gran crecimiento, va a tener un gran avance. Esto sabemos perfectamente bien que esto es más que motivo de enojo y de coraje para los de la oposición, quienes parece ser que lo único que querían hacer era decirnos a nosotros, el pueblo de México, un te lo dije, un con Obrador no vas a crecer, un te vas a estancar. Como si a ellos eso les diera gusto, en lugar de que se preocuparan y en lugar de que se preocuparan por lo que estábamos teniendo o lo que estamos teniendo actualmente, que es un estancamiento en nuestra economía. Parecía que a ellos les daba muchísimo gusto que México económicamente estuviera pasando por un mal momento, que por cierto, si esto está ocurriendo en este momento es porque ellos sabemos perfectamente bien que no supieron cuidar ni velar por la economía de todo el país, así como de muchísimas otras cosas. Pero bien, mis queridos amigos, pasemos directamente a la información, pues esto que se avecina para México económicamente hablando es positivísimo, es algo fundamental, algo muy importante. Economía de México a punto de entrar a fase de recuperación, dice Jonathan Heath, subgobernador de Banjico, del Banco de México. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, que aseguró que la economía mexicana está a punto de entrar a una fase de recuperación luego del largo periodo de estancamiento que estábamos enfrentando. Estamos a punto de iniciar la recuperación, dijo, poniendo como ejemplo que uno de los sectores que ha estado cayendo de forma significativa es el de la construcción, pero cuando ya cambie la base de comparación y no se compare con el año anterior, se podría empezar a registrar el crecimiento. Pues estas son palabras del subgobernador del Banco de México, y es que esto resulta o se escucha ser muy esperanzador luego de que todas las noticias en cuanto a economía de México lanzaban que teníamos un estancamiento, que la recesión, que esto, que aquello. Y bueno, este crecimiento en cuanto a la economía de México se está previendo, va a empezar a ocurrir, se va a empezar a notar a partir del próximo año. Es decir, no vamos a tener que esperar tantísimo para empezar a notar avances, para empezar a notar los cambios. Me gustaría que retomemos esa información en la cual nos hablaba de un panorama trágico en cuanto a la economía de la nación, de un estancamiento, que no crecíamos, que esto que era culpa del presidente, un sinfín de barbaridades. Vayamos a verlo. La economía de México se estanca y solo crece 0.1% en el tercer trimestre. El estancamiento de la economía mexicana persiste pese a que entre julio y septiembre de este año logró un ligero crecimiento de 0.1% respecto al trimestre anterior, de acuerdo con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto publicada por el INEGI. Analistas anticipan un repunte de 0.2% para la actividad económica general. El detalle del reporte preocupa. Todo el crecimiento vino por el sector primario. Así estancada está la economía, dijo Alonso Cervera, un economista muy importante. En el periodo de enero a septiembre de este año, el Producto Interno Bruto de México está completamente estancado, es decir, con cero crecimiento respecto al mismo periodo del 2018.
A finales de septiembre, Banxico recortó la tasa clave de interés por segunda vez consecutiva, citando una disminución de la inflación y el comportamiento de una economía local estancada. El gobierno había proyectado que el crecimiento económico llegaría al 2% en el 2019, aunque más recientemente ha dicho que es más importante el desarrollo económico y la distribución de la riqueza antes que las cifras del Producto Interno Bruto. En su comparación anual, el Producto Interno Bruto del país tuvo una contracción de 0.4% frente al mismo periodo del 2018. Y es que bien, recordemos precisamente que el día de ayer en conferencia matutina el presidente nos estaba diciendo que los pasos se están dando lentos y seguros, que los cambios se están dando poco a poco, que es muchísimo lo que se tiene que limpiar y purificar a México de todas las cosas malas que estaban hechas aquí en nuestro país. Pues bien, ahora parece ser también que la economía se va a ver altamente beneficiada con estos cambios y que esto va a empezar a ocurrir el próximo año, es decir, para el 2020. Fecha en la que también el presidente estima que toda la nación ya va a estar pues más estable, vamos a tener mejores resultados en cuanto de seguridad, de salud, de todos esos factores que poco a poquito han hecho que México pues no esté en uno de sus mejores momentos. Y bien, también sigamos complementando esta misma información que nos planteaba una economía en México estancada, que nos planteaba un muy bajo crecimiento económico, que nos planteaba que casi México ya iba a estar en bancarrota. Economía mexicana se encuentra estancada, señala gobernador de Banxico. La economía mexicana enfrenta un proceso de desaceleración y una fase de estancamiento, lo que ha retrasado su recuperación en este 2019, sostuvo el gobernador del Banco de México, Banxico, Alejandro Díaz de León. El panorama sombrío, dijo, obedece a la debilidad de la inversión y a las tensiones económicas del exterior, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la negociación del Brexit, es decir, que la economía de México esté en este momento atravesando por una mala circunstancia no es únicamente porque el presidente López Obrador no esté trabajando día y noche por alzar la economía, sino que también hay factores externos que están afectando en materia económica a nuestro país. Las tensiones comerciales han sido uno de los elementos que han dado lugar a un obstáculo hacia la inversión a nivel global, especialmente en los sectores manufactureros. Pese a ello, Díaz de León aseguró que la capacidad de pago de los hogares se mantendrá en buenas condiciones como resultado de la masa salarial que ha crecido por las revisiones salariales a lo largo del año y los niveles altos de remesas. Esos dos componentes contribuyen a que la capacidad de pago de los hogares se mantenga en buenas condiciones, expresó después de participar en el seminario sobre estabilidad financiera y banca central. Díaz de León añadió que el Plan Nacional de Infraestructura representa una oportunidad para dar impulso a la economía, pues la inversión es clave en ese proceso. Pues bien, mis queridos patriotas, sabemos perfectamente bien que incluso hace algunas semanas se estaba hablando de que México iba a entrar en una recesión y el presidente López Obrador dijo que esto no iba a ser así, que México la estaba librando por otras cuestiones y que aquí no iba a haber recesión, pero me gustaría que también revisemos qué es una recesión y qué es lo que podría llegar a implicar a nuestro país en caso de que pues se llegara a concretar o que llegáramos a participar dentro de una recesión. Recesión económica, ¿qué es y por qué se dice que México entraría en ella? La recesión económica se registra en un país cuando hay contracciones en el Producto Interno Bruto durante 2 trimestres consecutivos, lo que propicia un debilitamiento de sus principales indicadores macroeconómicos, como en el caso del empleo, por ejemplo. Asimismo, las recesiones se caracterizan por el debilitamiento de la economía en un país que al mismo tiempo derivan de la disminución del consumo y la inversión, al igual que de la contracción de la actividad productiva. Las consecuencias de una recesión económica se traducen en un repunte en el desempleo, así como una baja de la inflación, señales que indican que la economía ha entrado en una fase recesiva.
Para el caso de México, el Banco de América señaló que la economía del país ya estaba en una recesión económica luego de que el Producto Interno Bruto del primer trimestre del 2019 registrara una baja del 0.2%, además de que en el último trimestre del 2018 reportara un estancamiento. Sin embargo, sabemos, mis queridos patriotas, que el presidente López Obrador salió a decir que no había una recesión, que había un crecimiento pues sí un poco lento, pero que estábamos creciendo en otros sectores, por lo tanto no se podía considerar que México ya estaba dentro de una recesión, y me gustaría que retomemos los puntos o las ideas del presidente López Obrador al respecto. No hay recesión, se pone orden en economía, reitera el presidente López Obrador. Luego del dato del crecimiento económico de 0.01% en términos reales en el tercer trimestre del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que técnicamente no hay una recesión y que el avance escaso es porque se está poniendo en orden, ya no es gastar por gastar, no es otorgar contratos a diestra y siniestra, es decir, que se estaba buscando primero ponerle un orden a la economía nacional, arreglar lo que estaba pendiente por arreglar, y posteriormente ya se va a empezar a notar un crecimiento de una forma pues un poco más acelerada. Tras subrayar que el gobierno ya no tiene empresas favoritas, el Ejecutivo Federal afirmó que se ha creado empleos, el salario ha aumentado como nunca, la economía popular anda bien, que se refleja en el crecimiento al consumo, tanto en tiendas departamentales como en el comercio al menudeo, entre otros factores económicos positivos. Pues bien, mis queridos patriotas, definitivamente México va a recibir grandes cosas, se vienen grandes cosas para nuestra nación, crecimiento en todos los sectores. El día de ayer ya también yo les platicaba que se vienen grandes cambios para el sector salud, que se viene garantía de que todo el mundo va a recibir una atención. Asimismo, el presidente le está apostando porque todos los mexicanos gocemos de un empleo estable y con un salario competente, para pues que nosotros no se nos altere tanto nuestros bolsillos, y también se está buscando que no haya un incremento en cuanto a los impuestos, de tal forma que la economía de México se va a ir estableciendo, se va a ir creciendo, se va a ir mejorando. Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes, y no olviden también, por favor, dejarnos su opinión en los comentarios y de seguirnos en nuestras redes sociales.